Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Hoy invité al presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, que para no gastar tanto tiempo en el programa, seguiré llamándole UCAEP el resto del Matices de hoy. Don Gonzalo Delgado. Gonzalo, ¿cómo le va? Muy bien, don Randall, muchas gracias por la invitación y tener un espacio para poder conversar de asuntos de actualidad, me imagino, ¿eh? Sí, de muchos asuntos de actualidad. Vamos a hablar de las pérdidas en las que ha incurrido el país por la huelga, del manejo político del gobierno de la República, de la huelga, de la mesa de la mesa preliminar de negociación que se abrió, del papel de los empresarios en esto, de la legislación sobre las huelgas, que me parece fundamental. Así es que muchas gracias a todos los que nos acompañan. Recuerde que hay muchas plataformas en las que pueden estar con nosotros. Estamos en radio en vivo 93.5 FM, internet monumental.co.cr, CR móvil, que es nuestra aplicación celular, Facebook Live en la cuenta de Noticia Monumental, ya hay 100 personas con nosotros. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Estamos también esta noche a las 8 de la noche en Canal 2 y estamos esta noche en repetición en Monumental una vez que se acabe. No es hoy, es mañana el partido herediano. Hoy a las 9:30 de la noche tendremos la repetición de Matices aquí en la radio. Don Gonzalo, ayúdeme por favor, a determinar cuáles son las pérdidas. Si tiene un monto total y lo podemos ir desgranando, se lo agradecería respecto a las pérdidas del país. Bueno, digamos, los montos van cambiando dependiendo del momento y cómo está afectándose cada uno de los sectores. Pero sí podríamos hablar, digamos, de que el sector autobusero ha tenido pérdidas cerca del 45% en pasajes, rutas que se están realizando y que no se monta la gente por la inseguridad o los cierres de calle o incluso el temor, como en el caso de Limón, que están reduciendo los horarios de servicio hasta las 5 de la tarde, ya que la semana pasada apedrearon uno de los buses y quedó pues prácticamente muy dañado, pongámoslo así, como para que pueda funcionar. Ese es un 45%, pero no hay un monto bruto. No tenemos un monto bruto porque son de diferentes tarifas y demás, y ese dato no nos lo han dado, pero digamos tenemos el de uno de ellos, que son digamos el de Coesa, Tapachula y Tracasa, que reportan pérdidas, que es de la zona de Limón, la zona atlántica, 107 millones de colones en pérdidas al viernes, más o menos sábado. Y la gente también de la empresa Tralapa ha visto que se ha disminuido su pasaje, en el caso de ir a Guanacaste, en 80%, o sea, la gente dejó de ir. En el caso de Turrialba, reportan 60% de afectación. En el caso de la zona de Limón, pues suspenden el servicio a cierta hora. En el sector de turismo, de los 2,000 turistas que no llegaron, que consumen, digamos, unos $85 por persona en cada evento de esos, lo estiman en 130 millones de colones de pérdidas. Muchos de esos también hay que decir que no son hoteleros grandes, ni mucho menos, es gente que vende artesanía, gente que vende copos, gente que vende cualquier cosa, pequeños y medianos. $85 no les hubiera alcanzado a ir a ningún hotel grande. Obviamente, pero son gastos diario que se hacen directamente cuando se bajan en el puerto, y particularmente Tours Monteverde, Sarchí. Monteverde tuvo una cancelación el fin de semana de 500 habitaciones, básicamente por no poder pasar hacia allá. Entonces eso es básicamente unos 120 millones de colones que están perdiendo en la zona solo de Monteverde. Entonces el efecto muy importante se empezó a dar después del jueves de la semana pasada, donde la huelga ya pasó de ser una huelga de protesta
con algunas violaciones a la circulación y demás, a pasar a ser ya prácticamente un movimiento sindical donde se están afectando derechos importantes en el país, digamos, la circulación es una, la seguridad es otra. Yo creo que el jueves, si me permite, nada más aquí alguien me está diciendo que por qué yo no invito a mi jefa, doña Amelia Rueda, nada más una aclaración, doña Amelia no es mi jefa, yo soy el director de noticias, doña Amelia es la directora de Nuestra Voz. Que en el jueves hubo un cambio en la estrategia de la huelga. Hasta el jueves los bloqueos habían sido San José, la Fuente de la Hispanidad, en algún momento la Rotonda Zapote, pero el jueves pasaron a ser bloqueos regionalizados, entiéndase Barranca, es decir, dejó de ser el casco metropolitano a alejarse del casco central. Así es, incluso no solamente bloqueos en carreteras, sino bloqueos en realidad pensados, en qué función de, digamos, el de Barranca estaba enfrente de Recope, entonces no se podía, para que no salieran cisternas de allá, se bloqueó Ochomogo, se bloqueó Limón, y prácticamente estábamos con un acceso muy restringido, entonces bloquearon también la garita. Con eso prácticamente estaban estrangulando de energía al país, que es los combustibles obviamente, y generaron, bueno, incluso si vemos la circulación de vehículos, este lunes y martes fue bajísima, ¿verdad? O sea, casi nadie estaba circulando por falta de combustible. El comercio nos dijeron 17.500 millones en la semana. Más o menos, bueno, no creo que fueran 17.500 millones, pero sí fue un monto como de 1.700 millones, me parece. 1.700. Sí, 1.700 me parece. Son 1.700 millones en la semana. Cuando los ceros cuentan, sí. Pero sí, es una afectación muy importante, incluso la gente de comercio, digamos que los negocios pierden, pero las personas que trabajan en comercio tienen un salario base más una comisión por ventas, y si no venden, pues no ganan. Y obviamente los sindicatos que se dicen defender a las clases menos pudientes o de menores ingresos, en realidad no lo están haciendo, están perjudicando a una gran mayoría de costarricenses en este momento. Hay dos que me parecen que están muy afectados. Uno es el sector agrícola. Sobre todo el agrícola de exportación está muy afectado. Bueno, la otra parte es el sector exportador en general. También está muy afectado, pero digamos, si hay un producto industrial que se exporta, bueno, si no se exportó hoy, no se echa a perder, se puede guardar dichosamente. Pero en el caso de los productos agrícolas que se deben exportar, como banano, piña y otros, chayote, etcétera, tienen un tiempo de vencimiento. Entonces se planea y tiene toda una logística en que se exporte, llegue a muelle, llegue a barco, llegue a su destino, para que en cierto tiempo ya esté en la venta y tenga la madurez que le corresponde. Eso, si no se cumple, el producto hay que desecharlo, y ya hay desechos de productos de ese estilo. Don Gonzalo, si le hago una pregunta tan amplia, entendiendo que no tiene todo el detalle, pero si le hago la pregunta tan amplia de cuánto le ha costado al país esta huelga, en términos de producción. En temas de producción no tendría un dato así, pero imaginémonos que es bastante plata. Si sumamos solo 100 millones, 1.700 por otro, o sea, no sé, podría decir unos 5.000 millones, 6.000, 10.000 millones. Y pongamos otro valor intangible que es muy complicado de valorar, que es la reputación país, la imagen país. Hoy en la mañana estaba oyendo en otro programa de radio que entrevistaron a una señora que es la que le corresponde coordinar el turismo en la zona oeste de Estados Unidos. Y estaba hablando de que este evento está afectando más que los eventos de inseguridad que se dieron con los turistas hace unas semanas, porque en realidad lo que se está percibiendo es no eventos aislados, sino un país en general que está teniendo un conflicto, y eso de imagen país sí nos puede costar mucho, y que debemos rápidamente cambiar y recomponer, ¿verdad? Orvieto Morales dice: un saludo a mi amigo don Gonzalo. Un gusto, Orvieto. Y dice: el sector de restaurantes reporta pérdidas de hasta 30-40% en sus ventas habituales como consecuencia de los bloqueos. Así es, la Cámara de Restaurantes, CACOR, está dentro de la Unión de Cámaras, y ayer lo dijimos en la conferencia de prensa que tuvimos. La afectación del 30% de restaurantes es importante, y ahí también hay que decir que, igual que comercio, los empleados que trabajan en restaurantes ganan un salario base más comisión, y que también, digamos, en el caso de las cocineras, como nos explicaba su presidenta, ellas para poder ir a trabajar tienen que dejar un chequito al cuido en una guardería, en algún lugar, que les cuesta, y ese día no van a tener el nivel de ingresos que normalmente tienen, se les reduce. Entonces, claro, lo mismo, están afectando a la gran mayoría de los costarricenses. Bueno, igual tiene que ver con la afectación a la educación, don Gonzalo. La educación, un día alguien me decía: bueno, pero es que las clases se reponen.
Pero para los que tenemos hijos, realmente la afectación en las clases va mucho más allá de que no aprendan ese día lo que daban en cívica o en español. Tiene que ver con la alteración de la rutina familiar, con ausencias de los papás a los trabajos, con la solicitud de vacaciones. Así es, y no solo eso, sino que en algunos casos tampoco han repuesto las clases, ¿verdad? Y por otro lado también hay un ritmo en el aprendizaje, digamos, si uno está en un proceso de aprendizaje y tiene que detenerlo. Es esclavizador, ya trabajan 200 días al año. Exactamente, ya trabajan 200 días al año, le quitan unos que ni son vacaciones, porque no se pueden programar, no se aprovecharon, es un tiempo ahí perdido, y después a final de año se quiere recuperar, y entonces a final de año, y la familia, ¿verdad?, se trastorna. ¿Cuántos días al año trabaja el sector privado? El sector privado trabaja, pongámosle así, las vacaciones legales son 15 días. Son, digamos, quítale 3 semanas a las 52 semanas, son 49 semanas. Más de 200 días. Más de 200 días, más que los maestros, más, y si usted me pregunta, muchos empleados públicos tienen vacaciones de más de 2 meses, por solo la antigüedad. ¿Ustedes son la contraparte de los sindicatos, los empresarios? No, yo diría que no, o sea, bueno, me diría que no, en realidad nosotros somos, el sector privado es una actividad que está buscando siempre la competitividad del país, estamos buscando la eficiencia, estamos buscando medidas justas, etcétera. No tenemos una serie de condiciones que tienen los sindicatos y las líneas son muy diferentes de trabajo. Yo diría que no somos contraparte de eso. Es más, en este momento no sabría si ni siquiera los sindicatos son contraparte de todos los empleados del país. Claro, lo que pasa es que el detalle, el 86% de los empleados de la fuerza productiva del país son empleados privados. Sí. El 14% son públicos. Sí. Sin embargo, a veces, no en este instante, sino en términos generales, es decir, durante los últimos años, se ha generado que ese 14% maneje directamente las decisiones país, ¿no le parece? Me parece que no es ni siquiera el 14%, porque si vemos el movimiento actual, no está completando todos los miembros del sindicato que están en el país, que son alrededor, entiendo, de 115,000, 120,000. O sea, yo diría que si le va bien, va por la mitad. Entonces tampoco representa, digamos, en general a todo el sector, digamos, sindicalizado. En el caso de los empleados privados, definitivamente no los está representando, porque al contrario, lo está perjudicando con todas estas acciones. ¿Sí le parece, ya usted no era presidente de la OCAEP en ese momento, pero en términos generales, ¿le parece que los últimos gobiernos han sido laxos en cuanto a ceder a los sindicatos? Creo que, digamos, los sindicatos se han bueno, en realidad, pongámoslo así, el último gobierno ha sido laxo. Tenía una política de paz social, el del presidente Solís, tenía una política de paz social, y así lo hacía público, y de la paz social se puede lograr de algunas maneras. Creo que él escogió el trabajar a través de los sindicatos y darle algunas ventajas adicionales de las que ya tradicionalmente traían, y que de alguna manera pues se han acostumbrado a eso y les está costando pues también asumir sacrificios como todo costarricense. O sea, el gobierno del presidente Solís le otorgó más poder a los sindicatos. Por lo menos más presencia, sí, me parece que tienen. Bueno, vamos a ver, les entregó más presencia, pero les generó más poder. Sí, tienen más poder ahorita. ¿Qué es más poderoso hoy, el sector empresario o el sector sindical? No, pues si lo vemos por números, el sector empresario es el que genera la riqueza, el que genera el empleo del 86%. Es más, es el que genera el empleo del 100% de los empleados en Costa Rica, porque los empleados públicos en realidad se alimentan de las contribuciones de los privados. Claro, entonces, indudablemente con esos datos, digamos, es más poderoso en esos términos, en términos estadísticos, el sector privado, pero sí, en términos de influencia política, ¿quién es más poderoso? No, yo diría que, digamos, el sector privado tiene mucho más fuerza que el sindical en este momento. En el sentido ¿en lo político? Yo diría que en lo político tiene una presencia importante, nada más somos muy respetuosos también de la posición de cada quien, somos respetuosos del Ejecutivo y respetamos que debe ejercer su función, igual que el Legislativo ejerce su función. Tratamos de conversar como corresponde, como representantes del sector privado, en un sentido amplio. Sin embargo, no tratamos de imponer nuestras posiciones. Pero, por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo tiene una disyuntiva, ¿cuál opinión pesa más? ¿La de la UCAEP o la de los sindicatos? No, la del Ejecutivo. La del Ejecutivo. Ellos toman la decisión y realmente podrán escuchar. No son un país diferente. No son un país, pero en realidad, digamos, dentro de la organización sí está definido que el Ejecutivo le corresponde ejecutar
tomará opinión de diferentes sectores de la sociedad y finalmente definirá cuál es su acción. Digamos, en el gobierno pasado, aunque le dio peso a los sindicatos, el gobierno fue el que tomó como ejecutivo las decisiones, y ahí no podríamos asumir que los sindicatos manejaron el país, no, fue el ejecutivo el que hizo la... Vamos a ver, ¿el plan fiscal es bueno para el país? El plan fiscal, en realidad, es de las pocas alternativas, o casi la única alternativa en este momento para ganar tiempo y poderse resolver muchas de las otras cuestiones que tenemos. Tenemos un país con un déficit prácticamente del 7%, un déficit descontrolado, un crecimiento del gasto público que supera con creces el crecimiento de los ingresos vía impuestos, aún cuando la inflación ha estado baja, aún cuando el crecimiento económico es bajo, el aumento de ingresos por impuestos aumenta, pero jamás va a alcanzar el aumento que tiene el sector privado en gastos. Entonces hay que buscar no solamente esa herramienta para que nos dé chance para hacer reformas que todavía faltan y lograr un crecimiento económico, que también hay que trabajar mucho en eso. Permítame matizar la pregunta. ¿El sector privado, más allá de que sea necesario o no, el sector privado en términos específicos sale perjudicado con el plan fiscal? Así es, en realidad, digamos, se aumentan las cargas, pongámosle así, digamos, incluso algunas personas. En el caso de, digamos, de subcapitalización, se está aceptando esa norma que restringe de alguna manera la financiación de empresas, ¿verdad? Porque solamente se va a permitir el financiamiento por bancos de primer orden supervisado, y no como el caso de ahora, que podrían ser fundaciones de primer orden en Europa que financian proyectos, pero eso no va a entrar dentro de la posibilidad de financiarlo, y se está aceptando nada más por un afán de aceptar temas de transparencia, que se ha criticado mucho la ilusión que pudo haber dado si se financian de paraísos fiscales, etcétera, pero se está aceptando en un afán de lograr eso. También hay otros efectos como el cambio en el impuesto al valor agregado, que algunas actividades pues verán incrementado, veamos, el modelo de una sola vez, excepto los que son sensibles para la gran mayoría. La educación no se va a ver afectada, medicina no se vería afectada, agricultura no se va a ver afectada. Ha habido una sensibilidad al respecto, incluso en construcción ha habido una gradualidad para ello. ¿Quiénes son los más perjudicados del plan fiscal? Yo diría, digamos, que los que más pagan, los que más reciben salarios, las empresas que más están produciendo en este momento son los que se verían, no perjudicados, pero sí perjudicados, van a tener que pagar más. Pero son más perjudicados. Son los que van a pagar más, en esa definición, los que ganan más. Entonces, significa que es una reforma fiscal progresiva. Así es, porque pongámoslo así, las personas que ganan menos de 700 y tanto mil de colones no van a ver afectado su impuesto de renta en absoluto, van a seguir siendo exentas, y estamos hablando de, entiendo que es el 70 y algo % de la población de Costa Rica que no va a haber afectado su salario por impuesto de renta. Don Gonzalo, nada más deme un segundo, es que creo que está saliendo la reunión de claro, los sindicatos con el gobierno y la iglesia, la reunión preliminar, y entonces quisiéramos tener información justamente de lo que está ocurriendo, y que supongo que ustedes también les interesa. También nos interesaría mucho saber. Enormemente, y imagínense yo lo dichoso que soy, que justamente vienen ustedes a Matices y vamos a tener la reacción en vivo del sector empresarial a los acuerdos que se generen entonces a los acuerdos que se generen. Vamos hasta la conferencia episcopal. Es el ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien está haciendo uso de la palabra. Lo escuchamos. Con estos acercamientos preliminares, el día de mañana, nuevamente a las 9 de la mañana, en la Escuela Social Juan 23, de manera que nosotros estaremos allí el día de mañana, continuando en esta primera fase de acercamientos, donde nuevamente en esta primera fase se van a definir las condiciones que permitirán en una segunda fase establecer ahora sí una mesa de diálogo donde sí se va a realizar una negociación. Muchas gracias. Don Steven, se mantiene la huelga, don Steven. Se mantiene la huelga, don Steven. Bueno, nuevamente, hay que recordar lo que les hablaba de fases, es decir, esta fase de acercamiento
Hoy tuvimos un primer acercamiento, los escuchamos cuáles son las condiciones que ellos solicitan. Nosotros, Gobierno de la República, también les hicimos saber cuáles son nuestras condiciones. Nuestras condiciones hemos sido claros. Hay que deponer todos estos bloqueos, estos movimientos y manifestaciones de huelga. Hay que deponerlas si queremos pasar a la siguiente fase, ahora sí, de una mesa de diálogo y negociación. Les hicimos saber esas condiciones. Nuevamente, esta es una fase preliminar de acercamiento. Cada parte hizo saber sus condiciones y por eso vamos a continuar y acogimos la propuesta de la Iglesia de continuar mañana discutiendo sobre estas condiciones. Pero reitero, acá lo más importante es que hoy se logra restablecer los canales de comunicación con el sector sindical. Entonces, y eso es un paso importante que dimos hoy. Bueno, yo considero que eso lo más prudente es consultarles a ellos cuáles son las condiciones. Yo he sido claro en cuáles son las de gobierno en materia de evitar bloqueos, de deponer todas estas manifestaciones de huelga. Asimismo, hacerles ver sobre la situación económica que tiene el país, ¿verdad? Y que tenemos un problema fiscal y uno que hay que resolver. De manera que hemos sido claros en la situación y que no queremos que continúen estas manifestaciones en las calles de huelga. Don Steven, pero ustedes entonces se mantienen, don Steven, ustedes mantienen mañana en esta mesa de diálogo, se mantienen pese a que la huelga continúa para todos los costarricenses. Es que seguimos en la misma fase, estamos en la fase de acercamiento y seguimos en esta fase. Mañana continuaremos en la fase de acercamiento. Aunque siga la huelga, don Steven, aunque siga la huelga. Igual que hoy, es que estamos en la fase de acercamiento. Y nuevamente, no va a haber negociación ni mesa de diálogo hasta que no estén claras las condiciones. El gobierno ha señalado y hemos sido claros en cuáles son nuestras condiciones. Yo ya se las expresé y pues vamos a continuar mañana con los acercamientos para ver si nos ponemos de acuerdo en las condiciones y una vez teniendo eso claro, pasamos a la fase siguiente, que ahora sí estaríamos hablando de una mesa de diálogo y ahora donde sí va a haber negociación. Pero ¿cuántos días? 2 de la tarde con 25 minutos, era parte de la conferencia de prensa improvisada que estaba montando don Steven Núñez, el ministro de Trabajo, donde, aunque duró bastante hablando don Steven, lo que estaba diciendo en la práctica era que el único acuerdo que se llegó hoy en la mesa preliminar es que se reúnan mañana. Y que va a continuar mañana. Están en la misma fase, lo defendió y lo insistió varias veces, que es en esta primera fase donde se ponen de acuerdo respecto a cómo van a negociar. Por lo tanto, mañana el Gobierno de la República, en voz de don Steven Núñez, el ministro de Trabajo, se volverá a reunir en la conferencia episcopal con los sindicatos que estarán en huelga mañana aún. Entonces, de hecho, estábamos intentando hacer contacto con algunos de los líderes sindicales para que nos cuenten. Ahí don Steven dijo, sí, nuestra condición es que se levante la huelga para continuar con la siguiente fase, que sí sería una mesa de negociación, mientras que estábamos preguntando a los sindicatos cuál es su condición para mantenerse en la mesa de negociación. Don Gonzalo, ¿usted qué le parece? Esto que anuncia el ministro de Trabajo, el acuerdo es que mañana se ven. Bueno, digamos que no es nuevo, digamos la administración del presidente Carlos Alvarado ha sido una administración que ha pretendido tener mucho diálogo y consensuar cada uno de los pasos que ha tenido o que ha tratado de hacer, y pues eso es réplica más o menos de la misma búsqueda de ese diálogo. Sin embargo, pues también hay que decir que los tiempos también pasan y que las etapas se gastan. Me parece que el diálogo con los sindicatos, la administración le ha dado 3, 4, 5, 6 ocasiones para que vaya y conversen y no lo han querido hacer. Me parece que el tema de huelga me parece que ya excede prácticamente cualquier tolerancia que pueda tener una sociedad de paz, tranquila como la nuestra, porque ya hay perjuicios importantes y deberían retirar el tema de la huelga de inmediato. ¿A usted le parece que el Poder Ejecutivo ha ido variando su resistencia? No me parece que ha ido variando la resistencia, me parece que ha ido aceptando, digamos, un poco la realidad y se ha ido acomodando en esa línea propia de ellos de mantener diálogos y ser
consensuadas las cosas. En realidad, en algunos momentos no se puede lograr consensos y hay que llevar las cosas a la votación y los canales que corresponden. Don Gonzalo, entonces permítame ponerle 4 ejemplos para argumentar que han variado su posición. Esas 6, 7 veces en las que usted dice que los invitaron a negociar son oportunidades muy curiosas, en el sentido de que Presidencia invita a negociar a los sindicatos. Primero se enojan porque dice que don Rodolfo solo bajó a saludar. Entonces don Rodolfo baja y se queda en la siguiente mesa de negociación y ellos se enojan porque no está el presidente. Ajá. En la siguiente el presidente los invita a negociar. Cuando llega el presidente a negociar se enojan porque no está doña Rocío y doña Edna. Después invitan a doña Rocío y a doña Edna y ellos se vuelven a enojar porque no se las mandaron por escrito. Y entonces el gobierno se las manda por escrito. Ok. Ahí hay, digamos que una sesión lógica del gobierno. Pero después el gobierno dice, bueno, pongamos mediadores, CONARE y la Iglesia Católica. Y los sindicatos dicen, no, nosotros queremos la Iglesia Católica. Entonces el gobierno dice, perfecto, la Iglesia Católica. Sesión número 2. Sesión número 3. El gobierno dice, señores, no nos vamos a sentar a negociar hasta que se levante la huelga. Don Steven se acaba de levantar. Sesión número 3. No, los sindicatos dicen, no vamos a negociar hasta que se suspenda el plan fiscal. No se suspende en términos estrictos, pero estamos en una etapa consulta donde no pasa nada con el plan fiscal. Sesión número 4. ¿No le parece que el Poder Ejecutivo ha ido cediendo poco a poco a los sindicatos? Digamos, tal vez ceder, eso es diferente, digamos, cambiando la posición de gobierno no, porque siempre ha pretendido tratar de buscar un consenso y un diálogo con todos los actores. Eso me parece que ha sido la línea de gobierno y se ha ido acomodando a cada petición de los sindicatos que de alguna manera me parece que son irrespetuosas. Y le pongo otra que no dijo. Yo entrando a mi gestión me pidieron una reunión y los recibí en la unión de cámaras a los 11 representantes sindicales y acordamos ese mismo día que cada uno iba a pedir autorización a sus consejos para reunirnos otra vez y conversar de los diversos temas y generar el espacio que los sindicatos solicitaron en UCAEP, y se hizo, porque en realidad yo creo que lo mejor es conversar también. Sin embargo, después de eso no volvieron a aparecer y entonces corresponde tomar la decisión de empezar a actuar UCAEP por su lado sin considerar la opinión de los sindicalistas, que fue para mí una oportunidad perdida. Yo creo que hubiera sido más fácil si se conversa. Es que ayer cuando estaba don Rodolfo Pisa con nosotros, tenía una duda razonable. O sea, si la opción de los sindicatos es sentarse a negociar, si la Iglesia Católica es la mediadora, si no era necesario que pusieran la huelga, si además no avanza el plan fiscal, ¿por qué no hicieron esto hace 10 días y le dieron al país 10 días de huelga? Bueno, pues usted lo acaba de decir, porque los sindicatos vienen cambiando las condiciones cada vez piden una y ya cuando la tienen quiero otra y vuelve a tener otra. Ya parece de una situación de un poquito antojadiza y me parece que el gobierno en eso podría, me parecer, y muy respetuosamente, es que debería haber dicho, señores, ya tuvieron las oportunidades, ya terminaron las oportunidades y seguimos para adelante. Si en este país paramos, como pretenden los sindicatos, cada vez que haya un problema, detener a toda la sociedad, porque hay un grupo relativamente pequeño, y el día de ayer había una manifestación en una de las centrales de los sindicatos donde decía, usted no me representa, deje de avanzar el país. O sea, si tiene incluso una representación y una complicación interna, yo diría que el país tiene ya las reglas claras, somos una democracia bastante madura, el proyecto está en la Asamblea Legislativa, y eso es donde hay que ir a discutir, pero es que ellos solo quieren ir a discutir con sus reglas, con sus posiciones, y si no me lo aceptan no voy. Pues entonces, qué complicado, si están en el partido y si no les sirve se llevan la bola. Me parece que de esa manera no se puede avanzar en una posición inflexible. O sea, nosotros como sector privado, de nuestras pretensiones originales, cedimos en muchas cosas porque nos parecía razonable, lógico y que el país lo requiere, pero que el sacrificio debe ser amplio, debe ser el de la sociedad como un todo, de alguna manera. ¿Los sindicatos están haciendo lo que les da la gana, Gonzalo? Bueno, obviamente ellos están haciendo lo que consideran y están poniéndose en una posición en que yo creería que podría pensarse que han ido imponiendo su agenda de alguna manera y que el gobierno, pues en su afán de ser no sé, será muy aliado, muy conversador, muy consensuado,
muy democrático, pues entonces creo que los ha ido mal acostumbrando a abrirle demasiados espacios. Hay momentos donde hay que cerrar los espacios. Ok, usted es mucho más diplomático que yo. Bueno, sí. Me acaba de decir, han logrado imponer su agenda. Yo usé una frase muchísimo más de calle. Están haciendo lo que les da la gana. ¿Le parece que son sinónimos? Bueno, yo diría que le respeto el término. En realidad, digamos, el imponer la agenda yo creo que es un tema más un tema más suave, y de alguna manera el gobierno lo ha visto así. ¿Pero es un suave para quedarle bien al gobierno o porque en realidad, digamos, ellos han ido imponiendo su agenda. Donde sí le podría decir, digamos, que el sector, digamos, se ha ido haciendo lo que quiere, por no decir lo que le da la gana, es en la calle. En la calle ha hecho lo que le da la gana con los ciudadanos. En la calle ha interrumpido derechos de la gran mayoría de los ciudadanos. No es posible, y ahí sí podrían decir lo que le da la gana, porque no puede ser posible que a ellos les dé la gana que la gente no vaya a Guanacaste, que la gente no vaya a Limón, y que dentro de su movimiento se le infiltren gente que genera vandalismo. Y perdón, si la huelga la hicieron ellos deben ser responsables de su huelga. Y si la huelga está cambiando a un tema de inseguridad, deberían detenerla solo por esa razón, y no lo están haciendo. Y eso me parece que no es un deber patriótico, no es una obligación patriótica, y no la están cumpliendo. O por decir el regocijo que tuvo uno de los dirigentes sindicales en el fin de semana, cuando celebró que Costa Rica perdiera millones de colones porque se perdieron productos de agrícolas por no poderse exportar, y hubo que volver a las fincas a botarlos. Eso no es patriótico. El gobierno ha hecho lo que le corresponde, Gonzalo, a su criterio. Mi criterio ha hecho lo que le corresponde. Probablemente creo que debió haber sido un poco más claro y más firme en las obligaciones que le corresponde como ejecutivo. Me parece, digamos, que el compás de espera que dio en bloqueos de calle excedió un poco los tiempos razonables para que los sindicalistas respondieran y permitieran que los derechos de los demás se mantuvieran. Entonces, los sindicatos hicieron lo que quisieron durante 7 días en las calles. Yo diría que a partir del jueves empezó ya fuertemente. O sea, hay un tiempo donde los costarricenses siempre tenemos paciencia, aceptamos alguna cosa, pero a partir de jueves, viernes, yo creo que ya debieron haber actuado con más fuerza. ¿Ustedes le han reclamado directamente al Ejecutivo mayor firmeza, Gonzalo? Sí, lo hemos hecho. ¿Cómo lo han hecho? De diversas maneras. El día de ayer en conferencia de prensa lo hicimos, ¿sí?, donde le exigimos que en realidad pusiera orden. Lo hemos dicho durante todo el proceso la semana pasada, donde hemos comunicado los bloqueos a través de los diferentes ministros, del señor presidente, para que actuara y permitiera la libre circulación y permitiera la exportación y demás. Permítame ir. Es la posición de, ya me va a decir Fede, que está por aquí. Es doña Marta Rodríguez, la presidenta de ANDE, que está dando de ANEP, de APSE, que está dando la conferencia de prensa respecto a la reacción de los sindicatos. Vamos a escucharla. Al día de hoy, casi a las 2 de la tarde, se suspendió el primer encuentro, dado de que los señores y señoras del gobierno de la República exigían otra sede para continuar con el diálogo, en virtud de que consideran de que este espacio físico requiere de mayor seguridad y de mayores comodidades. Sin embargo, nosotros, como bloque sindical y social, estábamos dispuestos a permanecer aquí las horas que fuesen para buscar las soluciones que requiere este país. Y como trabajadores y trabajadoras que estamos acostumbrados a trabajar en condiciones difíciles, en recintos complicados, en condiciones de calor, de polvo, cruzando ríos, pero esa es la condición de nosotros como clase trabajadora. Denunciamos en este momento también el trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa, porque muchos de nuestros compañeros y compañeras que se han hecho presentes en las barras, ustedes saben que estamos con un campamento las 24 horas, nos han estado informando que los señores diputados sesionan 5 minutos, 10 minutos y se van a recesos de hora y media, obviamente retrasando todo el trabajo que procede en el plenario legislativo. Nosotros como bloque no quisiéramos ser más mal pensados. Pensamos que pueden ser pequeños paros que están haciendo los padres y madres.
apoyar esta gran lucha del pueblo de Costa Rica y desaprobar este proyecto 20.580 que es nefasto y que el bloque sindical y social lo ha manifestado en reiteradas oportunidades. Reiteramos nuestra posición de huelga firme, de huelga indefinida. Les comunicamos que al día de hoy tenemos reportes de todas las zonas del país donde el movimiento ha aumentado, donde más trabajadores y trabajadoras se han incorporado, donde más grupos, incluso familias, están apoyando este gran movimiento, y les decimos a los trabajadores y trabajadoras que no se hagan presiones ni intimidaciones, que recuerden que están amparados por el 87 de la OIT ratificado aquí en Costa Rica, que la huelga es un derecho constitucional y que también nos ampara el Código de Trabajo. Yo doña Marta Rodríguez de Busco, del Bloque Unitario Sindical y Social, que estaba brindando la reacción respecto a los sindicatos. Me parece que las dos partes mantienen exactamente la misma posición. El gobierno, que no va a negociar si se pone la huelga; los sindicatos, que no va a negociar si no se desaprueba, dijo ella textualmente, el expediente 20.580. Regresamos a la conferencia episcopal. Ahí está brindando declaración doña Marta Rodríguez de Busco. El ministro de Seguridad, exigimos al gobierno el cese a la represión policial. Son muchos los ataques fuertes donde el pueblo ataca al pueblo. En esta Costa Rica, que siempre hemos vivido en un campo de paz, porque lo que ha ocurrido en Barranca con los compañeros brutalmente golpeados, donde llegan más de 300 efectivos y ellos solo son 50. En Limón, donde estaban las familias, adultos mayores, haciendo la manifestación pacífica, también son brutalmente atacados. Están llevando y están ayudando a llevar a diferentes sitios a compañeros que estamos en huelga. Les han bajado las placas en Talamanca y en Heredia sin ningún motivo. Cierran el Parque Nacional, otra medida más de represión, en donde ya no podemos entonces ni siquiera estar descansando libremente. Hoy le dijimos a través del señor ministro de Trabajo y de otros personeros del gobierno ese mensaje a don Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Hoy el pueblo exige ese respeto a la dignidad. Hoy el pueblo exige el cese a la represión. Hoy el pueblo en las calles, en unas marchas pacíficas, en una huelga patriótica, cívica, le exige el retiro del 20.580. A raíz de esta lucha que hemos dado, hoy estamos ya en el 10º día. Hay muchos diputados que han logrado también socializar la propuesta nuestra y tenemos el conocimiento de que están en contra de este proyecto 20.580. Entonces, don Carlos Alvarado, gobierno de Costa Rica, el Ejecutivo, lo que necesitamos es la voluntad por parte de ustedes. Y a nuestros compañeros, todos de los diferentes sindicatos que estamos en huelga, seguimos en pie de lucha, más firmes que nunca. Compañeros, hoy, como lo dijo bien la compañera Carmen, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en zonas incómodas, debajo de un árbol, sin agua, sin luz, y sin embargo le llevamos el mensaje, trabajamos con nuestros estudiantes, pero hoy ellos han pedido un cambio de lugar para tener mayor comodidad. Así que esto continúa más fuerte, compañeros, y ni un paso atrás, los gremios de los Bien, ahí estaban los representantes de los sindicatos dando su posición. Don Gonzalo, el pueblo exige que se retire el 20.580. Qué interesante, el tema del pueblo, me hace sentir excluido del pueblo, me hace pensar que hay 4.950.000 personas, por lo menos, excluidas del pueblo. O sea, perdón, pero el pueblo
Yo entiendo que somos todos, no estamos por fuera nosotros. ¿Y eso por qué lo digo? Porque las manifestaciones no han pasado de 50,000 personas, poniéndole mucho. Y no es correcto pensar que el pueblo es el que está generando desorden, el pueblo es las personas que están delinquiendo, porque una cosa es protestar y una huelga que se respete, el sector privado lo respeta y todos los costarricenses respetamos una huelga siempre y cuando sea realizada como una protesta como corresponde. En una carretera donde quieran pueden pararse, pero no pueden impedir que las demás personas de este país, que también somos pueblo, ejerzamos nuestros derechos. El derecho de circulación, el derecho de trabajar, el derecho de poder llevar sustentos, el derecho de educarnos, el derecho de salud. No es posible pensar que, como dicen ahorita, que el pueblo sea únicamente para los que están haciendo los bloqueos en las calles. Y otra parte que me llamó la atención, yo creo que sí es doloroso que una persona sea golpeada, sí, es terrible. Me parece que no debe ser. Pero, ¿por qué llevan niños, señores, esto a bloquear una calle, sabiendo que eso es un delito? Y que le pidan al presidente que no ejerza la labor que por obligación se le dio a la hora que fue electo como presidente, que es hacer cumplir la ley y mantener el orden del país. Me parece que hay una contradicción importante ahí, en ese sentido. O sea, deberíamos respetarnos todos, ¿verdad? Y la represión policial, más bien, fue una situación que se atrasó demasiado. En realidad debió haber empezado desde el inicio. Cuando alguien comete un delito, debe ser acusado y llevado a los tribunales de justicia como corresponde. Sin embargo, me parece que ese tiempo tal vez fue un poco mayor de lo que se dice. Y sin embargo, aquí lo que veo es que hay una falta de respeto a la democracia. Los procesos democráticos nuestros incluyen a la Asamblea Legislativa, incluyen al Ejecutivo, y hay que darle espacio a los diputados para que tomen las decisiones que corresponden y no por temor a la popularidad, temor a cualquier otra cosa, ¿verdad? Ahí ella habló, la representante sindical habló que ya saben que algunos diputados los están apoyando, que yo sepa que son afines, digamos, no ideológicamente, sino afines a la posición respecto al plan fiscal. José María Villalta es uno, Dragos Dolanesco es otro, Walter Muñoz es otro. Aunque ha habido un acercamiento importante entre Restauración Nacional, que sí es un bloque muy grande, y los sindicatos. Sí, en realidad yo creo que en esa parte no quisiera decirlo, porque en realidad también, como dije antes, tengo que tener respeto por los diputados y no quisiera presionar ni definir eso. Incluso, pero decirlo no es irrespetarlo. No, o sea, que hayan diputados afines a la posición de ellos, pues también, o sea, es parte del proceso democrático. Y si finalmente los diputados toman la decisión de votar el proyecto y desecharlo, también es una decisión del legislativo que habrá que respetar. También hay que asumir las consecuencias como país, como ciudadanos, de las decisiones que se toman. No es, y lo hemos dicho, no es que este proyecto nos va a resolver todas las cosas como han pretendido hacer creer los sindicalistas. No lo es, no resuelve todas las cosas. En realidad, lo que genera es un espacio de tiempo, como dije antes, para poder empezar a trabajar en los demás temas que hay que resolver. O sea, hay muchísimos temas, y pongámosle, solo crecimiento económico es uno de ellos. Sin crecimiento económico, ¿dónde van a cobrar impuestos? O sea, no hay por dónde. Y nada más una acotación, me parece que tal vez el imponer el orden, que es lo que le corresponde al Ejecutivo, no es represión. O sea, si fuera una serie de camioneros privados que van y se paran y cierran la carretera, le aseguro que llega el tránsito con grúa, le quita las placas y se lleva a la gente y le acusan a las personas, como debe ser, como debe ser. Entonces, las cosas no se deben resolver en las calles, sino entonces, ¿para qué sistema judicial? Mejor volvamos a aquella época tan bonita de las películas del Medio Oeste, donde todo el mundo sacaba un revólver y disparaba y ahí se resolvían las cosas, ¿verdad? Me parece que eso fue una época desdichada en que no debemos caer y que no creemos que deba caerse y debe respetarse los sistemas que existen en este momento para una buena relación humana entre las personas. No, Gonzalo, aquí están diciéndole en Facebook que para los empresarios es muy fácil hablar. A ustedes no los perjudica el plan fiscal, sino al pueblo. En realidad, sí, como arrancamos la conversación, el plan fiscal va a gravar a las empresas, básicamente va a implicar sistemas de financiamiento más difíciles, los intereses que pasan por los títulos que se mantienen líquidos dentro de la empresa pasan del 8 al 15, también, digamos, hay afectaciones, digamos, con otras medidas, como puede ser factura electrónica, etcétera, que afectará
en realidad a las más pequeñas empresas. ¿Cuáles son esas empresas? Las que tienen, es más, por aquí traigo un grafiquito aquí a la vuelta. Veamos a las grandes empresas, que es otra de las cosas que ha tocado ver con don Albino en su momento. El 2% son empresas que tienen más de 100 empleados. 2%. Esos podríamos decir que son grandes empresas. Pero digamos medianas, de 30 empleados hacia arriba, son un 4 adicional. Un 6%. Nada más. De 6 a 30 empleados, que ya podemos hablar de pymes, es un 21%. Y de 1 a 5, que son las MIPYMES, el 73% son esas empresas. Entonces, en realidad, a las grandes empresas, como corresponde, tienen una estructura más fuerte, tienen muchas más herramientas para poder ajustarse a todo esto. Muchos de los que se van hay que acompañar, y lo hemos pedido en el Ejecutivo, en diferentes ministerios, es ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y hemos logrado. Se ha logrado que la factura electrónica no se aplique en la agricultura, que no se aplique, digamos, en estaciones de combustible, porque en este momento no podrían asumirlas, etcétera. Se ha buscado eso, pero no crea que ser empresario es fácil. Y le voy a poner un ejemplo. Los empresarios en el 2008 eran 5.5% de los ciudadanos de este país. En el 2012 eran 4,5%. Entonces, si es tan fácil, ¿por qué no creció? Más bien disminuyó. Porque en este momento, en este país, abrir una empresa es dificilísimo. O sea, puede llevarse entre 3, 4, 5, 6 meses a un año. Y bueno, dichosamente la abre, con todos esos esfuerzos. Pero la vida de una empresa en este país es cortísima, porque es muy difícil ser empresario. No es fácil, las regulaciones que existen en el país no son fáciles de cumplir. No es un país que se destaque porque los empresarios, si no, pues, tendríamos a todo el mundo siendo empresario, no es el caso. ¿A quién afecta más el plan fiscal? ¿A los empresarios o a los empleados públicos? En realidad, digamos, la gran cantidad de empleados públicos, para empezar al revés, no se van a ver afectados, porque la gran mayoría tienen salarios bastante menores a los 700,000 colones por mes. Le va a afectar, y de manera muy gradual, a los empleados del gobierno que tienen mayores ingresos, digamos, y básicamente a los que ganan más de 2 millones, que no es poca plata en realidad. Y en el caso de quien en el sector privado, va a afectar a las más grandes empresas, y esas líneas, ese 6-8% de empresas son las que más van a contribuir en relación a eso. Entonces, ¿por qué, según su criterio, los empleados públicos se manifiestan? Bueno, porque ellos tendrán su posición y no quisiera opinar por eso, pero me parece que hay un movimiento que está abogando por, bueno, y en realidad ni mucho tampoco, porque los empleados públicos que están hoy, esta ley no es retroactiva tampoco, entonces tampoco los va a afectar, va a ser las nuevas contrataciones. No sé, especularía diciendo que es una cuestión de principios de ellos, nada más. ¿De principios de ellos? De principios, ellos están luchando por derechos que todavía no han pasado. Privilegios. Principios, o sea, los principios de ellos es ganar privilegios. Bueno, claro, ya los tienen. Pero don Gonzalo, usted dice, los empleados públicos no se van a ver afectados. No. Ok, pero salen a manifestarse por mantener sus derechos. Sí. Ok, entonces, ¿están equivocados? ¿Están mintiendo? ¿Están desinformados? ¿Están siendo usados? ¿Cuál de esas 4? Me gustaría calificarlo como que no están bien informados. Me parece que a veces nos hemos llevado por un tema de ruido y esto y lo otro. Y no yo entiendo que así le gustaría calificarlo, pero ¿qué es lo justo de calificar? Es que hay una cosa en que yo diga, a mí me gustaría decirle tal cosa, y otra cosa lo justo. Realmente, porque usted es muy comedido, y a mí me cuesta un poco sacarle a veces algunas frases, ¿no? No, me saca bastantes. ¿Sí, le parece? Sí, a mí sí. Bueno, hoy es el mejor de las entrevistas que le he hecho respecto a frases, pero digo, una más está desinformada. Es que a mí, vamos a ver, el tema de la desinformación yo se lo creería, por ejemplo, el plan fiscal no es un texto fácil. No es un texto fácil, es largo también. Y yo entiendo, sí, es muy largo, entonces yo por supuesto entiendo que la gran mayoría de costarricenses en general no se lean el texto fiscal. Y que por tanto la gran mayoría de empleados públicos no se lea el texto fiscal, sino que van guiados por dirigentes sindicales, que estoy seguro, y que son muy inteligentes, que estoy seguro que a esta altura, digo, yo no tengo ninguna duda que el plan fiscal debe ser el texto más revisado del último año y medio para buscarle comas, huecos, errores. ¿Usted cree que los dirigentes sindicales también están desinformados, los que llaman a huelga? No, definitivamente los dirigentes sindicales no están desinformados en absoluto, conocen bien lo que se está negociando, y lo dije
hace unos días en algún evento donde dije, mire, yo creo que ellos están conscientes de lo que está pasando en el país, por lo que he conversado con ellos, también están conscientes de lo que implica este proyecto, que en realidad no les afecta a los empleados públicos, pero hay alguna razón de ellos en que les está generando ese ánimo de estar generando la oposición a un cambio que a todas luces se ocupa, y que también hay que rescatar que podríamos decir que sí, hay empleados que podrían estar desinformados, pero también una gran cantidad de empleados públicos que no lo están. Y rescatémoslo así, si nosotros dijéramos que hay 30.000 en huelga y son 200 y algo mil o 300.000 empleados públicos, quiere decir que el porcentaje es menos de la mitad que están en huelga. O sea, hay una gran cantidad de empleados públicos que están informados y que no están de acuerdo en manifestarse de esa manera por ese proyecto, ¿verdad? Ok, llegamos al punto donde estamos de acuerdo en que los dirigentes sindicales no están desinformados. Sí. Estamos de acuerdo. ¿Por qué es. van a huelga? Ellos, ¿por qué llaman a huelga a los dirigentes sindicales? Yo no sabría decirle, digamos, por qué. Entonces tendría que especular muchísimo, ¿eh? Tal vez alguien que Pero me usted sople. ¿qué opina? ¿Usted qué ¿Yo opina? qué opino? ¿Sí? Yo qué opino, básicamente, digamos, pongámoslo así, a nivel mundial los sindicatos, pongamos si uno empieza a leer en otros lugares donde los derechos se respetan como deben ser, las reglas legales funcionan como deben ser, las opciones de trabajo son importantes y la gente puede encontrar trabajo, las condiciones de los empleadores son razonables, etcétera. ¿Para qué ocupa alguien un sindicato? Y entonces en Irlanda, que antes peleaba mucho, resulta que los sindicatos empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de buscar quién los defienda, porque las condiciones se prestan para ello. Yo creo que Costa Rica tiene condiciones, digamos, con el Código Procesal Laboral que defiende muy bien los derechos de los trabajadores, invierte la prueba hacia el empleador, los juzgados de trabajo funcionan, hay una caja del Seguro Social que les permite tener seguridad en salud, hay una educación que les permite educar a sus hijos, hay un instituto de seguros que les da riesgo del trabajo, etcétera. Hay en general el Instituto Nacional de Línea de Aprendizaje para Educación Técnica. O sea, hay condiciones muy grandes para que los empleados no requieran de un sindicato. Y entonces también valoran el costo de pagarle a un sindicato, porque también no son gratis, ellos no son beneficencia, y decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Y no, muchas veces no vale la pena. De hecho, si vemos, muchos de los empleados públicos tampoco son sindicalizados. Entonces, me imagino, y especulando, que a futuro ellos lo que están viendo es también la posibilidad de que sean prescindibles. ¿Por qué? Porque también estamos cambiando la sociedad va a ir variando de manera importante en los próximos años. Ese cambio va a generar, digamos, necesidades tecnológicas. Mucha gente probablemente ni siquiera va a trabajar en Costa Rica recibiendo el pago en otro país, o su cliente estará en otro país. Entonces, ¿para qué va a requerir un sindicato en esa línea, verdad? Yo creo que esos cambios son los que el sector sindical podría estar temiendo de ser prescindible en algún momento, como es, y la realidad es que deberían asumirlo. Si eso es, eso es. Bueno, me llama enormemente la atención que siendo un hombre tan informado me diga que no sabe por qué él llamaron a huelga los dirigentes sindicales. Déjeme plantearle una hipótesis. Solo estoy especulando, en realidad no tengo información para poderla asegurar. Déjeme plantearle una hipótesis y usted me dice qué opina de esa hipótesis. Los sindicatos estuvieron muy cerca de la administración de Luis Guillermo Solís. Bueno, eso no es hipótesis. No, pero la hipótesis es lo amplio. Él estaba muy cercano, tenía una figura de enlace, don Melvin Jiménez, que era muy cercano a ellos. Así es. Usted se acordará de aquella travesura de la periodista Patricia Durán de Canal 6 dejando la cámara prendida y don Albino diciendo, me escribió Mariano, ganamos. Sí, era un gobierno muy cercano a los sindicatos. Sí, sí. Resulta que el gobierno Alvarado, de arranque, pareciera no ser cercano a los sindicatos. En esta hipótesis loca que se me ocurre esta tarde, ¿podrían los sindicatos haber pensado que estaban perdiendo poder e influencia y le están golpeando la mesa al Poder Ejecutivo? Bueno, digamos como hipótesis, digamos que podríamos pensar que no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque el presidente Alvarado lleva en sus filas un sindicalista claramente declarado, como es el segundo vicepresidente, don Marvin. Que dice Rodolfo Pisa que ha trabajado incansablemente en ese conflicto. Bueno, no sé, no sabría decirlo, la verdad. Lo dijo ayer.
Por lo menos al inicio sí me pareció que participó un poco, pero incluso los sindicatos creo que lo descalificaron, ¿verdad? Muy al inicio. Y no sé si será, y ya entramos en el tema de la especulación, si será que ellos esperaban tener una posibilidad muy amplia de gestionar sus intereses a través de este gobierno, y el gobierno me parece que ha sido, y en ese sentido don Marvin ha sido responsable de conocer cuál es la función y buscar el justo medio real para el país más que el tema de los sindicatos. Entonces yo creería que tal vez la decepción, digamos, o golpearse con la realidad de que el país debe arreglar el tema fiscal y que el Ejecutivo lo tiene claro, pues tal vez eso les ha generado angustia, ¿verdad?, de alguna manera. Don Gonzalo, ¿de quién se siente UCAEP más cercano? ¿Del expresidente Solís en su gobierno o del presidente Alvarado? Bueno, qué difícil me la hace, porque en realidad yo no era presidente en el periodo del presidente Solís. ¿Saben qué tenían en común? El mismo director ejecutivo. Bueno, podríamos preguntarle a don Fabio, ya ahora, qué bárbaro, usted ya lo metió en un zapato el señor. Es que don Fabio sí era director ejecutivo. Sí, claro, lo que pasa es que ahora dice Fabio que no tiene autorización de ser vocero. Qué bárbaro, Fabio, más jugado. Pero bueno, en todo caso yo creo que son más cercanos a Alvarado que a Solís. No, vean, vamos a ver. Digamos, yo creo que el presidente anterior, don Franco, tenía una buena relación personal con él, se reían, se contestaban con bastante frecuencia. Sin embargo, el tema de resolver los asuntos es lo que yo creo que no era tan efectivo. O sea, hay que separar lo que puede ser una relación personal, lo que es una relación efectiva. Eran amigos, pero eso le pregunté, no don Franco, UCAEP. UCAEP, yo diría que no podría decir que hay una gran relación entre ninguno de los dos. O sea, si viendo Guillermo Solís podría parecer más cercano, los resultados de su gestión no se percibieron como cercanos para el sector privado. Y en el caso de don Carlos, yo diría que hemos tenido una relación bastante respetuosa, una comunicación razonable. Sin embargo, cercano, yo no podría decir que seamos completamente cercanos, ni mucho menos. No, Gonzalo, como ciudadano, porque usted recién es presidente de UCAEP, ¿cuál es el peor gobierno que le ha tocado vivir? Como ciudadano. Sí. Güey, qué tirada, ¿no? Digamos, si yo diría... Si Carazo le voy a poner plazo del 82 al 2000. Ok, sí, bueno, está bien. Está porque muy, esa es confiable. Ese es infalible, porque el hombre ya está demostrado, así que no hay falla, ¿verdad? Después del 82. Después del 82. Yo diría que el gobierno, digamos que fue... el pasado fue un gobierno donde generó cierta inseguridad hacia donde iba el país. ¿El peor que le ha tocado vivir desde el 82 hasta acá? No, el gobierno de como inseguridad, digamos, a cuál era el rumbo del gobierno, me parece que ese, el peor. Yo no, veámoslo así, del 82 para acá fue Luis Alberto Monge, después fue Oscar Arias, después de Oscar Arias fue Rafael Ángel Calderón. Después de Rafael Ángel Calderón fue José María Figueres, después Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Oscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. Qué bárbaro, usted se las tiene ahí. Y sin embargo, si vemos la economía, en realidad la economía estuvo avanzando razonablemente bien. En el gobierno pasado también, y este año vamos a cerrar con un crecimiento económico aceptable. ¿Qué es aceptable? Bueno, aceptable es que crecemos más que un montón de países de América Latina. Bueno, es que somos economías muy diferentes y depende de las necesidades, necesitamos crecer más o no. Puede ser, digamos, que la economía de Estados Unidos creciendo al 1,5 es una maravilla, pero de nosotros al 2 es un desastre. Sin duda alguna, pero digamos, crecemos más que nuestros principales socios comerciales, aunque eso no nos sirve para nada en cuanto al déficit fiscal hoy. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, si pudiéramos crecer al 4 probablemente nos ayudaría mucho y más que un plan fiscal. O al 10, pero no se me ha olvidado, ¿cuál es el peor gobierno? No se le ha olvidado, qué bárbaro, después de decir todo ese recorrido. Yo diría, digamos, que tal vez el más, desde el punto de vista de línea política, el pasado, y desde el punto de vista económico, yo diría que el de don Oscar fue complicado, digamos, con la crisis de 2008. El segundo don Oscar, 2006-2010. El segundo, sí, el segundo, desde el punto de vista económico fue el más complicado. Porque es, desde lo económico, el peor gobierno... Bueno, yo no dije peor, más complicado. Yo le pregunté el peor, usted me respondió. No, yo le hice la acotación, así como toda la... El más complicado. El más complicado económicamente, el de don Oscar. El más complicado políticamente, el de don Guillermo. Son las 3 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué le parece que el gobierno se haya sentado en esta mesa preliminar sin que se levante el movimiento huelga? Lo respeto.
Hombre, pues una opinión, don Gonzalo. ¿Ah? Yo también respeto todo lo que diga la gente, Exacto. pero digo, una opinión, más allá de eso. Me parece que los sindicatos tuvieron su espacio en diferentes momentos, en bastantes momentos, no solamente en el Ejecutivo, lo tuvieron en el Legislativo, lo tuvieron en UCAEP, y han querido imponer únicamente su estilo, su posición, su agenda, y ese momento ya pasó. Me parece que en este momento no debería haberse asumido, digamos, una conversación ya a destiempo. ¿Y cuál habría sido la salida? No, la salida es el orden y el respeto a la legalidad. Yo creo que, digamos, en este momento lo que corresponde es generar una imagen a todos los costarricenses que la ley debe cumplirse. Si no, entonces cambiemos el sistema político nuestro y pasemos a una anarquía y veamos a ver cómo se defiende cada parte, cosa que me parece que cuando se ha aprobado esos sistemas han fallado siempre, ¿verdad? ¿A usted le gusta el fútbol? Un poco, la ¿Cuál deporte le gusta verdad. más? Me gustan, digamos, las motos de montaña, las ¿Algo motos de colectivo? velocidad. ¿Algo colectivo? Hijo ¿Algo que de- sirva para pues, hacer el ejemplo? Algo colectivo, entonces ya usted me lo pidió así como, ves que ya ¿Un no deporte puedo colectivo, don Gonzalo? un deporte colectivo, guste? voleibol, jugaba bastante en el colegio. Ok, sí, voleibol. estuve en el voleibol. Ok, digamos que es un partido de 10 sets. Ajá, está muy largo. Sí, Está larguísimo. cansadísimo. O sea, en 10 sets, Hombre, perdón. ¿y usted tiene duda de que eso sea cansadísimo? Es cansadísimo. No, es esa huelga. agotador en realidad. Ok, 10 sets. ¿Cómo va el marcador? ¿Quién va ganando? En este momento, yo diría que a hoy Sí, hoy. debería estar ganando el país en el sentido de que se han abierto los espacios, las circulaciones, se dio el abasto de combustible como debe ser el día de antier en la tarde, ya estamos avanzando, las exportaciones se están normalizando, todavía nos faltan temas de seguridad en el área de Limón, importantes que hay que resolver, pero yo creo que el país está ganando en el ejercicio de que la ley y el orden deben funcionar. Espero que termine el gobierno de ejecutar su función como corresponde y que esta semana no quede vestigios de esto y que enviemos un mensaje fuera del país donde todos estamos en orden, somos gente cuerda. Dice Mac Herrera que yo soy medio bombeta. No le voy a aceptar eso, Mac. No, soy completamente bombeta. No me Eso. Muy bien. En ese partido de voleibol, De 10 sets. Que va de 10 sets, durísimo. a los 5 sets, ¿quién iba ganando? Es que lo que quiero, me llama la atención que usted me diga, va ganando Costa Rica, y claro, va ganando Costa Rica, pero tenemos un montón, podemos ir ganando el partido de voleibol, pero tenemos toda la banca lesionada, hemos perdido toda toda la inversión que hicimos en los primeros 9 sets está perdida, y vamos a salir de ahí todos moreteados ganando el partido. Es que en los sets también, pongámoslo así, no necesariamente si llegó a 10 sets es porque uno ganó uno, el otro ganó otro, ahí va, subiendo y bajando, o sea, hay que ganar por 2 de diferencia. Bueno, no importa que no le guste el fútbol, usted entiende el fútbol, vamos al fútbol. Y es más fácil de hacer. No, pero le termino, digamos, pongámosle así, si llevamos 10 días, si son los 10 sets que usted quiere ver, ¿verdad? Pongámosle que el gobierno me parece que iba ganando claramente los primeros 3 sets hasta el miércoles, o sea, estaba claro que el gobierno tenía una línea clara, una línea definida. El jueves, por algunas razones y por los eventos que sucedieron en la noche en el lugar en Limón, donde hubo sabotaje de esferas de gas, donde hubo daños a la propiedad privada, como quemar los cabezales, apedrear un autobús y cosas de esas, al día siguiente hubo un movimiento como que se sintieron, pues de alguna manera empoderados, y me parece que jueves empieza a desbalancearse los sets y viernes. El sábado yo diría que fue un set, si pudieran ser empatados, yo diría que fue empatado, pero digamos que empezó a recuperar un poquito de espacio el gobierno sábado, domingo. El lunes me parece que lo volvió a ganar, digamos, no lo ganó el gobierno el lunes, y a partir de ayer ya claramente va otra vez retomando el gobierno el control y va ganando los sets, y los queremos balancear así 1 a 1. ¿A usted le gusta Para el boxeo? eso, todo para que no me pase a fútbol, ¿no? ¿A usted le gusta el boxeo? Me gustaba el boxeo cuando estaba pequeño, dicha. pero era con Mohamed Ali y todos esos de antes. Ahorita no tanto. No importa, Dios bendito, para poder hacerle este ejemplo. Ok. 10 asaltos. 10 asaltos. ¿Quién ha ganado más asaltos? No quién va ganando la pelea, ¿quién ha ganado más? Me parece que ha ganado más asaltos el gobierno en este momento. Lleva, digamos, los primeros 3 días, 2 días de ¿Y el de hoy qué le semana. parece? Es que lo que me parece una contradicción, don Gonzalo, en su posición, es decir, el gobierno va ganando. Sí, pero resulta que hoy se sentó a negociar el gobierno con todas las condiciones de los sindicatos. Entonces no entiendo en qué ganó. No, hay orden.
Hay orden en el país, y es lo que quiero decir, que digamos el SET en ese sentido va ganando. ¿Hay orden a dónde? En el país. ¿A dónde? En la carretera hay orden, pero vaya a las escuelas, no tienen clases. La caja tiene un montón de citas suspendidas, las cirugías también. Y esperamos también... ¿A dónde vio usted orden? Bueno, por lo menos en carreteras. De antier a hoy hay un cambio importante. O sea, el digamos, 80% del personal del MEP está en huelga. Bueno, esperemos, digamos, que salga. Bueno, hay un reclamo que hay que hacerle al Poder Judicial, porque no ha resuelto la legalidad o ilegalidad de las huelgas. Ya que eso se lo tengo para los últimos minutos, se lo prometo. Entonces, pero vea, el Poder Judicial paralizado, y le digo paralizado, ¿sabe por qué? Porque los defensores públicos están en huelga, y usted no puede hacer audiencia sin defensor público, paralizado. MEP paralizado. Cada costarricense de Seguro Social, miles de costarricenses con cirugías suspendidas. Sí, y la mayoría de los funcionarios de la caja trabajando. Y con citas, citas suspendidas. Ok. Orden en carretera. Combustibles, ya estamos trabajando, por lo menos. Es que ya estamos. Demás, ¿y lo social? Lo demás espero que lo recuperen ya. Pero entonces no está en orden, don Gonzalo. Digo, bueno. usted es tremendamente optimista y porque desbloquean las calles. Bueno, recuerde que el primer día que estuve aquí yo le dije que era tremendamente optimista y todo eso. Así. Pero en todo caso, digamos, de la situación que había ayer a la que hay hoy, el SET, digamos, que no está ganándose a 0, eso sí. Pero y tampoco se gana un SET 15-0, digamos. Puede ser que estén ganando 15-13 o 15-2. ¿Está de acuerdo conmigo en que el gobierno ha cedido en todo? Estoy de acuerdo en que el gobierno ha cedido mucho por tratar de conservar una paz social para un sindicato que en realidad en este momento no estoy seguro que le esté buscando. Ok, ¿y usted está de acuerdo en esa posición? No, sí, no. Sí, si yo hubiera sido, por dicha no me toca, pero si yo hubiera sido ejecutivo, creo que tendría muy fuerte el sentimiento de ejecutar. Y la primera obligación que uno tiene es cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes. ¿Usted hubiera desbloqueado de las calles de una vez? Desde el principio. Ajá, ok, el gobierno no lo hizo. No lo hizo. Okay. ¿Hubiera pedido la declaratoria de huelga de una vez, que el gobierno eso sí lo hizo? Ok. Sí, ¿Qué más hubiera hecho? No, digamos, estaría buscando alternativas para que los funcionarios estuvieran trabajando en este momento, y si no, buscaría alternativas en otras instancias para lograr eso. Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Un día sostenía con nosotros, 2 días, tuve con nosotros a Marco Durante. Abogado, me parece. Sí, el socio fundador de BES, experto en derecho laboral, y entonces yo me asusté mucho cuando me comentó, no por este caso en específico, sino en general, cuando me comentó los procedimientos para declarar ilegal una huelga. Entonces, no sé si usted se acuerda, pero el mes pasado declararon ilegal la huelga de hace un año en Habdeba. Así es. Entonces, porque aquí hay un montón de gente que dice, bueno, ¿y cuándo van a declarar ilegal la huelga de esta huelga? Bueno, resulta que los procedimientos señalan que llevamos 10 días en que se están analizando 24 solicitudes de ilegalidad de la huelga, que un juez, o varios jueces, cada uno el que le toca, tendrá que resolver en un plazo que seguramente nos llevará a octubre, que después vendrá la apelación y finalmente vendrá una decisión en firme. Cuando estoy seguro... Y puede incluso meter después de esa decisión firme una casación. Ok, todavía hay un segundo nivel de apelación, lo que significa que podríamos dentro de 6 meses o más saber si esta huelga era ilegal o no. Entonces, ¿de qué sirve esa ley? Es decir, cuando en 6 meses un juez diga, señores, es ilegal, reintégrense al trabajo, todo el mundo va a decir, gracias, hace 6 meses nos reintegramos, saludos a todos. Bueno, vamos a ver, digamos, me parece que esos son los procedimientos legales que están establecidos. Lo que me parece mal es que en su momento, y lo escuché a Albino diciendo, mire, pero qué importa, vamos a declarar, vamos a apelarlo, después porque la casación fue que se lo oía a él. ¿Lo escuchó aquí? No, en otro programa. Bueno, aquí yo le pregunté que si era ilegal, mejor, vale la pena que sea ilegal. Finalmente van a ser ilegales, pero, o sea, casi muy seguro que sean ilegales y muy seguro que hay que rebajarles por procedimientos administrativos los salarios. Y me parece que el mensaje que pasa don Albino ayer es un gallo gallina ahí donde él dice, vea que no le han rebajado nada a nadie hasta que no se declare ilegal. Perdón, pero eso es llevar engaño a la gente también. O sea, él debe decir, vea, podrían eventualmente rebajarle el salario por todos estos días que no han trabajado. Claro, pero estamos en una lucha de discursos. El otro día tenía a don Edgar Mora aquí el lunes, y don Edgar, el ministro de Educación, y don Edgar decía, ojo, los interinos, si esto se declara ilegal, podemos no nombrarlos, y listo, pierden su trabajo. Entonces inmediatamente a la media hora, hizo una conferencia de prensa diciendo, amenazas del ministro. No, porque es una amenaza, es una claridad, porque yo no entiendo por qué si alguien dice las cosas como son, es una amenaza, está claro. Circula un voto de la Sala Constitucional de 2011 de que
que dice textualmente que una vez declarada ilegal la huelga se someterá entonces al rebajo de los días de huelga. Sí. Y entonces entre los sindicatos, porque lo vi en el chat de una persona cercana a mí que es empleada pública, le dicen, ojo, no le pueden rebajar los días hasta que se declare ilegal, porque el plan de esa persona era, si se va a declarar ilegal al día siguiente voy a trabajar y no me rebajaron nada. No es cierto. Y entonces yo le aclaré que la reforma procesal laboral es del año pasado. Así es. Entonces están engañando al pueblo. En esa parte sí, porque digamos eventualmente eso es como que en este momento alguien asalte a una persona y la sentencia salga 3 años después. Entonces como salió la sentencia ahora, el asalto ya no tiene validez. No, se está juzgando un hecho del pasado y la persona tendrá que pagar lo que corresponda, ya sea, digamos, si es un asalto, lo que corresponda, pero si es una ausencia por una huelga ilegal, pues tendrá que rebajarse el salario como corresponda en el momento que se resuelva. No importa que sea un año. ¿Esta huelga que es ilegal? En algunos servicios sí, claro, digamos, en servicios como el tema de combustible, en servicios que se declaren esenciales sí va a ser eso. Lo que Medicina será uno. Lo que dice don Albino respecto a la ilegalidad de la huelga y de los rebajos, ¿le parece que le está mintiendo a la gente? Me parece que le está diciendo cosas que no son correctas. Y es mentir, es que porque usted matiza los términos, don Gonzalo. No, porque viene un programa que se llama Matices, pero en todo caso, en realidad sí, cuando a una persona se le dice, y es más, y no lo digo yo, lo dice él mismo en el comunicado que hace anoche, donde hace muy triunfal, vea, a nadie le han rebajado los salarios por estar en huelga hasta que se declare ilegal. Él mismo lo está diciendo. Él mismo está diciendo que cuando se declare ilegal le van a rebajar el salario, pero de los días que estuvo en huelga. Pero en este momento no le sirve, en este momento él no puede ser muy claro porque nadie le va a ir. Nada más, eso es todo. Pero es que con esa frase es la que están jugando. Cuando el sindicalista le dice, no le van a rebajar el salario hasta que lo declaren huelga, yo entiendo que lo que quieren insinuar es que a partir de la declaratoria de la huelga empiezan a contar los rebajos. Y la ley dice que es el retroactivo. Sí. Bueno, por eso puse el ejemplo de un asalto. Entonces, digamos, cuando salga la sentencia no estoy asaltando a nadie, entonces salgo libre. Los sindicales están engañando al pueblo. En ese sentido. Mire, ellos, ahora dijimos nosotros que son gente muy inteligente y yo considero eso. Si usted ve el comunicado de anoche, eso es lo que parece que está diciendo, pero si uno le oye atentamente, él está diciendo, mientras no se declare ilegal, ahí le está diciendo que cuando se declare ilegal sí se lo van a rebajar, nada más que no está siendo explícito él, ¿verdad? Eso se llama. No ser explícito, vamos a navegar en eso. No ser explícito es ocultar información. Sí. ¿Qué es ocultar información? Para mí él debería decir claramente que cuando se declare ilegal la huelga les van a rebajar los salarios por los días que no trabajaron. ¿Y qué es ocultar información? ¿Es el hecho de ocultar información cómo se llama? Bueno, no sé qué palabra quisiera usted. Para mí es un delito. Depende incluso. Pero pues es una mentira. Ocultar información es una mentira. Depende cómo lo maneje. Puede ser un pecado de omisión, no sé. Pero en todo caso... O de acción, es que omisión es cuando uno se da cuenta. Bueno, entonces yo diría que el problema no está tanto en él, sino en las personas que estamos escuchándolo. Si nosotros queremos oír algo y él no lo está dejando de decir, también tenemos que interpretarlo. Los públicos que están en huelga le creyeron a don Albino. Yo diría que mejor oigan las palabras de don Albino anoche, donde se regocija de los triunfos porque van al diálogo y los diputados que van ganando y todo, y que no les han rebajado el salario al momento a ningún empleado hasta que se declare ilegal la huelga. Perdón, ahí lo está diciendo. Les van a rebajar los salarios cuando se declare ilegal la huelga. Si alguien está seguro que no se va a declarar ilegal su huelga, bueno, entonces piense, pero la gran mayoría de los servicios, digamos, algunos de los servicios van a ser declarados ilegales. Ok, en el fondo, en el texto de la reforma procesal laboral, me parece entenderle, usted está de acuerdo. O sea, taxativamente señala la reforma procesal laboral cuando una huelga es legal y cuando es ilegal. Sí, cuando hay servicios esenciales no pueden irse a huelga. Ahora el tema es que igual están buscando ver qué es esencial. Para mí esencial es el libre tránsito de personas. Pero la ley lo señala. No lo señala, esa ley no lo señaló, ahora están pidiendo interpretaciones. Claro, es que estamos ante un evento histórico, jurídico. Así es. Es decir, es la primera vez, la segunda vez, pues ya lo hicieron con Habdeba, pero es la primera vez que un juez de la República va a tener que decidir respecto a esa reforma procesal laboral cuáles son los servicios esenciales. El Poder Judicial, digamos que no está en sus mejores momentos, pongámoslo así, por todo lo que ha pasado en el gobierno anterior. Yo creo que es un buen momento para que defina y reivindique esa seguridad que tenemos todos en el Poder Judicial y la justicia pronta y cumplida. Es una mala ley. Yo diría que es una ley que en este momento debería perfeccionarse. Hay artículos de la ley que me parece que no
no fueron concebidos de la mejor manera, por decir algo, que un empresario a la hora que tome una acción con un empleado, todo deba quedar en esa nota y no pueda eventualmente generar más prueba para mejor proveer, como sí ocurría con los empleados en el pasado. Eso me parece que es un trato desigual. ¿Ustedes están proponiendo cambiarla o lo podrían proponer? Estamos viendo a ver si en algún momento, porque también hay que esperar un poco la aplicación de la ley, que es relativamente nueva. Don Gonzalo, aquí Marcus Pircher dice, la pregunta es ¿cuándo declaran la huelga ilegal? ¿Rebajan sí o no? Porque viene la negociación de que no rebajen. En las huelgas, antes de la reforma procesal laboral, el primer punto que ponían en toda negociación era no declarar la huelga ilegal. Sí, ese es el primer punto. Eso hemos insistido fuertemente en que debe. Se puede, porque es que yo digo, suave, ¿dónde está la separación de poderes? ¿Cómo usted siendo ejecutivo le va a asegurar a su contraparte que no van a declarar la huelga ilegal si el que la declara es un juez de la República? Exacto. Entonces, en este momento tenemos una ventaja que es el Código Procesal Laboral. Se separa, digamos, de lo que antes se hacía, donde el Ejecutivo podría definir si era legal o ilegal a su consideración. Ahora debe hacerse a través de un proceso. Y si se declara ilegal, el Ejecutivo y las instituciones autónomas tienen la obligación de rebajar el salario, porque esa podría ser otra negociación, porque aquí están diciendo, claro, el gobierno va a negociar con los sindicatos que si la declaran ilegal no le rebajan el salario. ¿Eso se puede? No, en este momento sería, digamos, una extralimitación del Ejecutivo poder asegurar eso, porque efectivamente depende del judicial. Sería un prevaricato, inclusive, creo, porque sería resolver una acción contraria a la ley. Podría ser eso, e incluso si no se rebajara en el futuro, si hay sentencia que es ilegal, el jerarca que no lo haga podría verse acusado por favorecer a sus empleados. Sería un prevaricato también. Don Gonzalo, permítame ir, son las 3:19, permítame ir a una pausa comercial y regresamos con más. Perfecto. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Me quedan 2 minutos y acuérdense que tienen que pedir una canción. Puede ser un himno. Lo que usted guste. Perfecto. Es que Emilia González me dice, don Randall, qué raro, me faltó escucharlo preguntarle al presidente de la OCAEP cuántos empleados de la empresa privada están sindicalizados. Hay algunos en transporte de carga, hay algunos otros por ahí, no sabría decir, en seguridad tan privada también. ¿Cuántos eran? ¿Alrededor de 4.000, 5.000? En agricultura hay algunos otros también, sí. En banano también hay algunos otros. Pueden ser unos 5.000, según entiendo. Don Gonzalo, y finalmente, ¿qué opinan ustedes de que se generen, digamos, dos brazos de negociación? Una de Steven Núñez ahí, la otra Patricia Mora en otro lado. Confunde, ¿eh? Confunde en realidad, digamos, los dos brazos, no sé cómo los están articulando en realidad. ¿Y qué le parece? Que podría ser una vía más clara, no necesariamente, no debe irse por dos vías. Es más, de hecho, creo que en este momento la vía de discusión debería ser en la Asamblea y los sindicalistas deberían pedir citas con los diputados y olvidarse de los trámites estos que están haciendo. ¿Y qué les parece que una ministra de gobierno se manifieste en contra del gobierno? Bueno, ya es una cuestión del presidente, pero me parece que como que no está muy integrada al equipo de trabajo. Don Gonzalo, muchas gracias Con todo gusto. ¿Con cuál canción quiere que nos vayamos? No, yo le iba a pedir el himno del 15 de septiembre, pues, donde dice sobre todo que sepamos ser libres. En realidad me parece que es parte del 15 de septiembre. Sí. Así será entonces. Muchas gracias, don Gonzalo, por venir. Las gracias, muy amable. Son las 3 de la tarde con 26 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Y nada más invitarlos mañana a las 2 de la tarde estará don Roberto Cervantes con nosotros, es de la Caja Costarricense de Seguro Social. Él vendrá a hablarnos de la afectación de citas y cirugías en la Caja, así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Es el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos despedimos, viene Hacia la Cosa y nos despedimos con el himno al 15 de septiembre. Hasta luego, feliz tarde. Muchas gracias.
todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental. Lo que mueve a Costa Rica, lo que le importa a los costarricenses. Cada gran acontecimiento está en Monumental, la radio de Costa Rica.